Damos gracias a Dios. Tenemos que hacerlo continuamente porque su misericordia, su fidelidad, su amor, Él la muestra o muestra cada una de estas facultades, atributos de Dios de una forma permanente. Al entender que Dios es así, eso sin duda trae a nuestras almas gozo y trae seguridad, trae paz y trae contentamiento. Porque saber que Dios siempre es firme en sus palabras, en sus promesas, nos ayuda a permanecer, a vivir en esta tierra de una forma diferente. Las saludamos en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por este momento en que podemos compartir su palabra y podemos tener el alimento necesario para cada día. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y es el que tiene que ver con la forma en que Dios nos ve y con la forma en que nosotros vemos no solo a Dios, sino también a los seres humanos. Tenemos una manera de mirar que muchas veces nos trae dificultades, trae consecuencias, porque hemos visto que hay un proceso inmediato, vemos, internalizamos lo que vemos, lo externo, y entendemos que eso que vemos nos está dibujando o perfilando la persona a quien vemos. Hace mucho tiempo, y voy a tomar 3 porciones sumamente importantes para hablar de esto en principio, y todo el resto del programa estaremos mirando de esa forma lo que Dios nos enseña. Un hombre que debo decir que desde que era pequeño, Dios lo tomó porque ese era el propósito de Dios para su vida y lo fue guiando, dirigiendo, enseñándole lo que Dios le hablaba. Y dice que cuando creció este muchacho, este joven, permaneció siendo un hombre justo, recto, íntegro delante de Dios. Un hombre que hizo la voluntad de Dios. Y ese fue profeta y juez de Israel. Estamos hablando de Samuel. Samuel era un hombre que al final de sus días, cuando iba a entregar la capacidad de ser, la función, de ser el juez de Israel, él pudo decir delante de todo un pueblo: no he sobornado, no he corrompido, no he tomado con violencia nada de ustedes, me he mantenido siempre firme. Y el pueblo tuvo que decir sí. Es de este hombre que hablo y digo esto, lo pongo primero, porque cuando una persona es de esa forma, va a tener una manera de pensar muy parecida a lo que está expresando. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, por esto que voy a decir, que como ser humano, la condición humana de Samuel, también lo hacía ver muchas veces lo que la apariencia externa parecía y hacer juicios partiendo de ahí. Ocurre que Dios le dijo: ve a Belén, ve a la casa de un hombre llamado Isaí, que era el padre de David. Él tiene hijos y de entre ellos yo voy a tomar al próximo rey. Porque la vida descompuesta, dañada, corrompida, totalmente endemoniada de Saúl, el rey primero de Israel, había llevado a la nación al caos. Y Dios en ese momento le dijo a Samuel que fuera para que él, de entre los hijos de ese hombre que él iba a ver, él escuchara cuando Dios le dijera: ese es, unge a ese. Y él fue. Y dice que cuando empezaron a entrar los hijos de Isaí, el padre de David, el primero que entró fue el primogénito, se llamaba Eliab. Y este hombre dice que cuando Samuel lo vio, exclamó, pero para él, habló para él, se dijo a sí mismo: este ciertamente es el hombre elegido por Dios, él está delante de Dios. Y vuelvo a decir, él estaba hablando consigo mismo, pero dice, de inmediato Dios le dijo. Y este es el primer elemento que quiero destacar. No es lo que nosotros digamos, pensemos o entendamos al ver a alguien o al ver una cosa y lo que eso nos provoque, sino lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa es lo importante. Y dice que cuando él dijo así, dice la palabra: de inmediato Dios le respondió: no mires a su apariencia, no la mires, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve, y esto es lo que tenemos que oír y retener,
Dios no ve lo que el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y nos está entrando Dios a una realidad que casi nunca nos acordamos de ella. Posiblemente muchísimas personas no lo sepan, pero Dios a través de su palabra remarca una y otra vez que Él no ve como nosotros vemos. Hay una condición humana que nos limita. Esa condición humana se llama no poder ver el corazón, no poder analizar lo que está pasando en el corazón, no poder escudriñar, para usar la palabra que Dios usa. Él escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Lo que Dios ve, lo ve en su perfección, partiendo de su naturaleza. Dios no está viendo lo que nosotros vemos, que vemos de forma limitada. Él, Samuel, hombre recto, justo delante de Dios, hombre benigno delante de Dios, simplemente vio la altura, la estatura, la presencia física de ese hombre. Y dijo, este es el siervo de Dios. Y Dios le dice, no, Samuel, no es así. Yo lo he desechado. Yo no estoy mirando su apariencia exterior. Estoy mirando lo que hay dentro en su corazón. Por lo tanto, Dios insiste en enseñarnos esto. Y tengo que leer Isaías capítulo 11, versículo 2. Porque dice Dios en ese momento a ese profeta que, y voy a leer, aquel Mesías que vendría, que él enviaría, el que venía a conquistar el corazón de las personas, de los moradores del mundo, si aceptaban su amor, y el que venía también a reinar sobre esos corazones, y el que reinaría algún día sobre la tierra, porque había conquistado los corazones de aquellos que habían rendido sus vidas. El Señor eterno dice, lo voy a leer textualmente, Isaías 11, versículos 2 y 3, y dice, y reposará sobre él. Y reposará sobre él, por favor vaya tomando cuenta, el Espíritu del Señor, que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 3 dice, se deleitará en el temor de Dios y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Resumen de esto que acabamos de leer. Dios está diciendo, aquel que voy a enviar estará lleno del Espíritu Santo. Será aquel que lo que piensa, lo que aconseje, lo que diga, lo que ve, lo que juzgue, lo que entienda, todo será bajo la instrucción, dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Por ser el Espíritu de Dios, es Dios. Lo que dice, lo que ve, lo que aconseja, lo que escucha, lo que hace, la forma en que redarguye, la forma en que confronta, todo lo hace desde la pureza de la naturaleza de Dios, de quien es Dios, de la esencia de Dios. Este que vendría, Dios anticipa, cuando Él esté en la tierra, cuando Él hable a un morador de la tierra, va a hablarle lleno del Espíritu de Dios y dice, en el temor de Dios. Lo hará con reverencia, no va a abultar, no va a aumentar, no va a deformar, no va a hablar desde sus prejuicios personales porque no los va a tener, no va a ver lo que todo el mundo ve porque estará mirando el interior del corazón. Y para él será un deleite hacer todo eso en el temor de Dios. La apariencia externa de ese Mesías, entiéndase, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, es que sus ojos puros ven la pureza. Y sus ojos puros pueden ver la condición del corazón de quien sea, de cualquiera de nosotros, de los millones de habitantes de la tierra, ayer, hoy y en el futuro, hasta que Él lo decida. Puede ver la verdadera condición del corazón. Dios trabaja con los corazones. Dios no trabaja con nuestra apariencia externa como cosa primaria, trabajará en algún momento, pero como lo primario, lo primero en el orden de Dios, es ver nuestros corazones. Porque de la respuesta del corazón, de lo que nosotros hagamos ante la voz de Dios,
ante su llamamiento es que vamos a permitirle a Dios que transforme lo externo. Es decir, corazón trabajado por Dios permitirá que lo externo refleje lo que Dios está haciendo. Pureza, santidad, amor, dominio propio. Lo externo solo reflejará lo que hay en nuestro interior. Así que Dios va justamente a eso. Y cuando estuvo en la tierra, pues Él habló con muchas mujeres que estaban en condiciones muy difíciles. Algunas estaban haciendo lo que debían, otras no estaban haciendo lo que debían. De ese grupo de mujeres que se acercó o que Cristo llamó, el Señor habla. Y muchos critican la forma como Cristo las trató. A la que cuando Cristo habló con mujeres era criticado porque los rabinos no hablaban con las mujeres eran casi cosas, no personas. No porque Dios hubiera instruido eso, sino porque los humanos llegaron a ese punto. Y aquellos teólogos de ese tiempo pues trataban a la mujer de una forma muy despectiva, la desvalorizaban mucho. Cuando Él habló con algunas mujeres, que era rompiendo un esquema cultural religioso, Él fue criticado. Cuando Cristo permitió que una mujer pecadora se acercara a Él y lo tocara, fue criticado en silencio por el anfitrión. Cuando Él se acercó al pozo a hablar con aquella mujer samaritana, porque tenía en ese momento que hablar con ella, porque sabía la condición de su corazón y Él iba al rescate o a ofrecer rescate a esta mujer, también los discípulos se asombraron de que habla con una mujer. Cuando Cristo aceptó que aquella mujer echara el perfume sobre Él, inmediatamente hubo un revuelo. Judas protestó y indispuso a los demás discípulos con esa acción. Cristo no había dicho nada. ¿Cómo lo permite? Habiendo tantas necesidades, ¿cómo Cristo hace eso? Cuando Cristo no respondió ante la mujer que le llevaron para que la apedrearan, la mujer adúltera, también hubo críticas. Y al día de hoy siguen siendo las mismas. Un mundo que no ve como Dios ve, critica, murmura y destruye. Pero Dios quiere que entendamos que Él se acerca para enseñarnos nuestra condición. En aquel momento, Cristo, o en cada momento, Cristo siempre hizo lo mismo. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él, podía ver con amor y compasión a los corazones destruidos. Ahora aquellos que se levantaban y que no querían rechazar, Cristo siempre ofreció amor, siempre ofreció compasión, siempre extendió misericordia. Y esto es lo que queremos tratar hoy. Justamente las acciones, las actitudes, las enseñanzas, las palabras, las exhortaciones, las reprensiones que Cristo hizo a diferentes mujeres y cómo hubo una oposición ante eso. Es posible que tu corazón y el mío estén en una condición parecida. No lo sé. Yo no puedo ver lo que hay en el corazón, pero Cristo sí lo ve. Y nos pone delante estos ejemplos para que entendamos que aunque el mundo se levante, aunque el mundo diga en contra de ti lo que sea, Dios sigue diciendo que su amor está ahí para rescatarte si se lo permites. Vamos a ver en el tiempo que continúa algunos casos específicos y estaremos analizando estas cosas. Dios te bendiga, no te vayas porque regresamos de inmediato. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
Ciertamente, este es un tema tan importante para nosotros, observar y analizar. Como el Señor nos llama la atención, Orfe, como tú hablabas, de que los hombres no ven igual a Dios, como Dios mira. Y retomando en este punto donde tú nos hablabas de Samuel, como el Señor le decía, no mires su apariencia, recordando lo que Samuel estaba buscando, tal vez un guerrero, tal vez un hombre alto, que se verá un líder, y pues no era eso lo que Dios tenía preparado, porque lo que vino y presentó fue un pastor de ovejas, que no era alto, o sea, todo lo contrario de lo que estaban buscando. Y eso me hizo pensar un poco en el mismo ejemplo de Jesús. El pueblo de Israel esperaba un Salvador, guerrero tal vez, poderoso, que acabara con los enemigos. Y Jesús vino de otra manera, sencilla, en humildad, y revolucionó realmente al mundo. Las maneras de Dios ciertamente no son las de los hombres. Y lo que Dios ve no es lo que vemos nosotros, porque realmente nosotros vemos con los ojos, Él ve con el espíritu. Así es. Y entiendo, y yo pienso, Orfa, oyendo todo lo que tú nos decías en el primer segmento, en la introducción, que definitivamente para aprender a ver como Dios ve, tenemos que estar conectados con el espíritu. Ciertamente, si no podemos ver las cosas como Dios las ve, vamos a cometer muchos errores, porque una cosa es la impresión externa y otra es la condición del corazón. Y eso solo el Señor lo puede ver. Por eso a mí me llama la atención, me captura el que el Señor diga que el Mesías oiría con sus oídos y no juzgaría por lo que oiría. Vería con sus ojos y tampoco estaría seducido por eso. Esa es la garantía preciosa que tenemos de que Cristo es diferente. Cuando te habla de cómo estás, no de lo que Él imagina, de lo que Él entiende. Y eso es lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Amén. Y cuando hablabas en el primer segmento, me hacía pensar, como tú decías, Aida, que debemos aprender a ver cómo veía Jesús. Y me hacía pensar las tantas veces que Jesús, de manera reiterativa, decía que Él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba de lo que el Padre le decía, o lo que Él tenía, o sea, lo que el Padre quería. Entonces, ciertamente, en el espíritu conectado con el Padre, y no, o sea, debemos aprender. No había prejuicio, María. No había prejuicio, no había un deseo de dañar, sino de realmente retratar quién es la persona por su corazón. Porque fíjate, volviendo al ejemplo de Eliab, el hermano mayor de David, el Señor dice, no es él, yo lo he desechado. Y cuando mucha gente, a mí me lo ha preguntado mucha gente, pero ¿y cómo desecha? ¿Y por qué lo desechó? Y cuando tú vas a la siguiente escena, te das cuenta que él ve llegar a David en el momento en que estaban en la guerra. David fue porque su papá lo mandó, no fue que él fue motu propio, sino que él llega y arremete con ese muchacho, le dice muchísimas cosas, y David comenta, y ahí es donde debemos entender, ¿y qué he hecho ahora? Eso quiere decir, tú siempre me atacas. ¿Qué fue lo que hice ahora? Entonces, cuando tú ves que Dios está mirando esa actitud, no puede gobernar una persona así, porque va a ser lo mismo que hizo Saúl. Así o sea, tenemos que darnos cuenta que Dios mira el corazón. Y pensando en Eliab y en lo que tú decías, Aida, Samuel, cuando uno lee esa porción, uno piensa, o pensaba yo, en cómo las experiencias que uno vive hacen que uno se le vayan formando prejuicios. Porque Samuel había tenido la experiencia de que el primer rey que el Señor le mandó a escoger era un hombre alto, que era Saúl. Entonces quizás él pensó en lo humano, que el segundo iba a ser así, físicamente hablando. Entonces cuando vio Eliab dijo, ciertamente delante de mí está él, y sin embargo no era, como tú explicabas, o sea, era una persona completamente diferente en lo físico a lo que era Saúl. Entonces es como que nos llama a reflexión de verificar cuáles prejuicios uno puede tener y pedir al Señor que nos libre de juzgar conforme a esos prejuicios, sino juzgar justamente como
el mismo Señor dijo en una porción en Juan 7, los fariseos lo estaban atacando, como siempre, ¿verdad? Entonces, Él les dice, ustedes se maravillaron porque yo hice una obra, y se refería a una sanidad que Él hizo en un día sábado. Sin embargo, ustedes circuncidan en sábado, porque la ley de Moisés lo dice, ¿verdad? Entonces, juzguen justamente, con justo juicio, no según las apariencias. Si el mismo Señor lo dijo a ellos en ese momento, es como que para que uno también se lo aplique. A mí me encanta, Olfa, como el Señor como que te voltea la cosa. Como que te enfoca. Sí, como que tú estás diciendo algo para afuera para acusar, y de repente le hace así, pero así que lo visualiza. Sí, claro, lo dice clarito, no juzguen por las apariencias. Juzguen con justo juicio, pero tú no puedes tener un justo juicio si tú no estás guiado por el Espíritu Santo que te está indicando lo que va. Así mismo es. Así. Y es el día a día nuestro, porque yo misma me pienso hacia adentro, ¿cómo nos juzga? Muchas veces de una primera impresión uno se hace la imagen de alguien y ya lo etiqueta así, no se dio la oportunidad de conocerlo. Muchas veces incluso pasa que alguien te cuenta algo de otra persona, y hasta por la opinión de esa persona tú juzgaste al otro. Cuando Dios lo que nos manda es a tener un corazón sensible. Incluso nosotros como mujeres, nos puede pasar con nuestros hijos, amigos, en la familia. Debemos ser pacificadoras, mediadoras, entonces no debemos hacernos juicio. Más bien debemos ser ese canal que haga a la otra persona incluso ver el corazón y darle la oportunidad. Muchas veces jugamos muy pronto y jugamos por las apariencias. Para juzgar con justo juicio, como Dios nos manda, no es opinar, sino permitir que el Espíritu Santo revele, tener empatía, tener compasión, tener amor, lo que Jesús nos enseñó a hacer. Así es. Ese es nuestro modelo. Así es. Tú sabes que también me hacía pensar que a veces juzgamos porque nos hacemos estereotipos de las personas. O sea, alguien con el pelo de una manera, o su forma de vestir, exacto. O a veces hasta de caminar. Ya como tú decías, le etiquetamos a una persona y ni siquiera le damos la oportunidad de que se dé a conocer, y ya nosotros ya le ponemos un nombre a esa persona. Y lo viví porque yo era súper calladita y muy, ¿cómo se dice? Tímida. Introvertida. Y yo no saludaba a nadie, pero de verdad yo era tan tímida, yo no saludaba a nadie. Yo entraba a los sitios y yo me quedaba calladita en una esquinita. Y siempre era, ay, yo pensaba que tú eras pesada, o yo pensaba que tú eras nariz parada, y yo decía, wow, o sea, y obviamente, por ejemplo, hasta el pelo rubio, de una vez me hablan en inglés. Qué risa. Y eso sí me da pique porque yo me siento muy dominicana, entonces ahí no respondo tan bien, pero realmente es fácil por un estereotipo que uno tenga juzgar de una vez a la persona, y tal vez eso que me hablen en inglés no es juzgándome de mala manera, pero lo podemos hacer con otras áreas. Sí, y eso es triste que de primera vista ya en nuestro corazón y nuestro pensamiento ya nosotros no hagamos una idea de una persona que pudiera ser completamente contrario a lo que esa persona es. Claro. Lo triste es, en el caso específico que tú hablas de ti, de parte de tu testimonio, que lo que sufre una persona, que la tildan de algo que no es, y que ni siquiera le preguntan, ¿por qué tú siempre estás en silencio? ¿Qué te pasa? Para entender por qué la persona está así, sino que simplemente le dicen, yo creía que tú eras pesada. Eso quiere decir, ya juzgaste, ya argumentaste que debía ser de esa forma, pero el que lo sufre realmente padece. Claro, y siguiendo con el ejemplo de María, que es un poco la balanza de la suposición. Alguien supuso, imagínate, tal vez tú necesitabas ayuda, alguien que se acercara. Y en el fondo hasta más sola te quedaba porque alguien dijo que tú eras pesada y le podía comunicar a otra que tú eras pesada. Entonces, no, esa muchacha ni hable. Eso es. Pero sí, el Señor nos lleva siempre a ese punto, ver la vida de Cristo, como tú decías ahorita, que nos reenfoca. Es una belleza, porque cuando nos adentramos en la manera de ser del Señor, es una belleza realmente, como Él es, como Él trata, como Él mira, lo que dice, lo que no dice, todo es sumamente importante.
Bueno, hay un ejemplo, Orfa, que tal vez puedo mencionarlo aquí para seguirlo elaborando más adelante, que es cuando Jesús lo invita a Simón a su casa a cenar con él. Eso está en Lucas 7:36. Ahí vemos un ejemplo de cómo exactamente se hacen estereotipos, cómo se juzga a una persona. Y en esta ocasión lo que sucedía fue que Jesús es invitado a cenar, ¿verdad? A esa casa, y bueno, mientras están ahí, entra esta mujer que dice la palabra que era una mujer pecadora. Ella se sienta a los pies de Jesús, ¿verdad? Y le comienza le derrama un frasco de alabastro y comienza a llorar a sus pies, y dice la palabra que ella con sus cabellos secaba sus pies. Y entonces esa escena ahí con esas personas, yo me imagino la escena con la gente alrededor de Jesús y esta mujer haciendo esto, y tal vez el dueño de la casa. Esa es una ocasión que se presta para los prejuicios, para que la gente juzgue o para lo que sea. Primero una situación incómoda. La sorpresa de llegar una mujer que era conocida porque el anfitrión la conocía, sabía que era una pecadora de la ciudad. Entonces esa mujer no fue invitada. Era la casa de un fariseo, era ahí solo iban a entrar los santos. Y Cristo invitado para ver qué hace, para convencernos de que Él no es quien dice ser. Entonces esa mujer llega y lo que hace allí es algo que nadie imaginaba que podía ocurrir. Entonces ahí empiezan las interpretaciones, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Ahí es donde caemos como seres humanos, porque estamos mirando lo de fuera, no estamos mirando qué la llevó a hacerlo, por qué lloraba, por qué estaba así. No, simplemente juzgamos. Yo diría que es buena idea que analicemos eso bien a profundidad en el próximo segmento. Perfecto, perfecto. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Saide, como tú decías en el anterior, que este ejemplo, la verdad que es un ejemplo muy claro, como para que nosotros comencemos a aprender cómo ve Jesús y qué cosas para Él son importantes y qué cosas deberíamos de aprender de Él para no hacerlo. Y tenemos a este fariseo, que es el que le ruega a Jesús que vaya a su casa. Más sin embargo, cuando entra la mujer, que él ya conocía y que sabía que era pecadora, automáticamente, en el versículo 39 de Lucas 7, nos dice: cuando vio esto el fariseo, o sea, el que la mujer le besaba y le limpiaba los pies a Jesús con sus lágrimas, que le había convidado, dijo para sí, y esto a mí me llama tanta la atención otra vez, dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer que es la que le toca, que es pecadora. Y la primera parte, bueno, que no tiene que ver cómo él juzgó, pero sí que él dice entre sí, es lo mismo que pasa con Samuel. Exactamente. Y ahí volvemos otra vez a que Cristo conoce, y es el único que sabe todo lo que hay en nuestro corazón. O sea, realmente no le podemos esconder nada. Así Entonces, tal vez las otras personas que están a nuestro alrededor no saben que estamos juzgando, pero el Señor sí lo conoce. Sí lo sabe. Y automáticamente el fariseo hace un juicio, y es justamente con la persona que dice los versículos anteriores que él quería y le rogó que viniera. Entonces ahí comenzamos a ver realmente la motivación del corazón del fariseo. Pero automáticamente ya él descalifica a Cristo, y si en algún momento pensó que era algo más, realmente dice: no, si este fuera profeta, supiera
qué clase de persona. O sea, ya también nos da también un reflejo de quién era él. Se creía mucho más, o sea, más que otra persona, porque él no se consideraba pecador. Sí, así. Porque le está llamando a esta mujer una pecadora. Así que lo descalifica, y de una vez también ya pone a Cristo como que no es importante, ya él no es nadie. A quien él está juzgando es a Cristo. Exactamente. Pero, y de la forma, María, que tú lo estás diciendo, todavía no suena tan áspero, tan rechazador. Pero cuando se lee si fuera profeta, es despectivo totalmente. Claro. O sea, yo no tengo duda de que no es nada, porque hubiera sabido, y ahí entramos al asunto del silencio. ¿Cuántas veces el Señor no dice nada? Y la gente entiende que porque no dice nada es que no tiene que decir, es que no sabe qué va a decir, es que no conoce, como dijo, no conoce. Si supiera quién es, fíjense bien, si supiera quién es y qué hace. Si supiera quién es esta mujer. O sea que la fama él la conocía porque se la habían dicho, ¿verdad? O porque él se había dado cuenta que la persona era así, pero también descalifica a la mujer. Claro. También veo rechazo porque, o sea, y desprecio, porque me imagino que si esta mujer le hubiese tocado a él, ¿tú crees que él no se hubiese quedado, yo te pregunto, él no se iba a quedar quietecito como se quedó Cristo. O sea, Jesús se quedó igualito, él no hizo nada. Él dejó y esperó, como que uno se imagina esa escena, y él esperó hasta que el fariseo pensara en sí mismo para entonces hablarle, porque no le habla a la mujer, al primero que le habla es al fariseo. Pero fíjense que esto es sumamente importante, porque lo que está pasando allí, Lucas menciona al fariseo porque fue el anfitrión, pero quién sabe todo lo que estaban pensando los demás, cómo termina la historia. Todos empezaron a pensar mal de Jesús. Pero fíjense, Cristo está en silencio porque Él está en un momento terapéutico. Sí, está dejando que ella llore. Que esta mujer está haciendo una catarsis. Él le está dejando que brote, tranquilo. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Amén. Nos llama a acercarnos, y cuando nos acercamos, que tocamos, o Él nos toca con su ternura, con su compasión, con su mirada, lo que hacemos es abrir el corazón. Eso es lo que estaba pasando ahí. Un momento de sanidad, o iba a provocar la sanidad. Así es. Pero ahí está uno que se entiende superior y dice, si fuera profeta sabría, claro, pero no sabe nada. Y así juzgamos al Señor. Y quería decir algo de eso que dice ahí en Lucas 7:40, como tú dices, si fuera. Pero fíjate que cuando Jesús le va a dirigir la palabra a Simón, le dice Simón, y él dice, di maestro. Entonces ahí también se ve la hipocresía. Totalmente. Es decir, dentro de ti estás criticando, y cuando después hacia afuera dice, di maestro, como si hubiera respeto. Es decir, que eso me hace recordarnos que a Dios no lo podemos engañar. Así es. Él todo lo conoce. Perfecto. Porque Dios mira el corazón, como Orfa hablaba. Y en este ejemplo es muy bueno cuando uno lo conecta con el primer segmento, cuando Orfa hablaba, introducía y decía que a veces las personas podrían juzgar incluso mal al mismo Señor, ¿verdad? Porque este hombre juzgó al Señor, pero lo juzgó mal. Y él en ese momento estaba viendo el corazón de esa mujer, lo que realmente esa mujer necesitaba y lo que había en ella para él, porque realmente esta mujer hizo todo lo que Simón debió haber hecho y no había hecho. O sea, él mismo se lo dice, yo entré a tu casa, tú debiste lavarme los pies, no lo hiciste, ¿verdad? Sin embargo, esta no ha cesado de regar con sus lágrimas mis pies, los ha enjugado con sus cabellos. Debía haber sido ungido por el dueño de la casa, ¿verdad? Sin embargo, esta con su perfume me ha ungido. Y debiste besarme, sin embargo, esta no ha cesado de besar mis pies. Entonces, lo que había en el corazón de esa señora era completamente opuesto a lo que había en el corazón de Simón. Y el Señor lo vio y trabajó con ella.
Y esa mujer recibió, de hecho él mismo dice, ella se fue justificada. Exactamente. Ella recibió quizás mucho más de lo que esperaba, porque a lo mejor esa mujer fue simplemente a derramar su corazón y el perfume a los pies del Señor. Quizá ella no esperaba ni siquiera que le dijera nada. Sin embargo, él le dijo, tus pecados te son perdonados, y esta se fue justificada. Entonces, muchas veces no entendemos lo que el Señor está haciendo, ni cómo lo está haciendo. Ni pero, para qué lo está haciendo. Ni para qué, ¿verdad? Pero hay una cosa que debemos como siempre tener en cuenta, y es que Dios, todo lo que hace en todo momento es para bien, y no para el bien de una sola persona. Si quizás todos los demás en ese lugar hubieran sido sensibles, a lo mejor no hubiera sido solamente la mujer la que hubiera salido justificada, quizás otros también, si hubieran sido sensibles y dejarse tocar por el Señor. Lindo, me pongo en el lugar de esa mujer, cómo irrumpió a una reunión a la cual no estaba invitada. También eso habla de la necesidad del corazón. De pronto Jesús sí vio un corazón destrozado, un corazón necesitado. La dejó llorar y ¿qué destaca a Jesús? Jesús destaca en ella la fe y el amor. Porque le hace precisamente esa comparación a Simón cuando le hace el ejemplo de dos personas que deben mucho dinero y que a ambos les es perdonado, que quién amará más. Y entonces Simón dice aquel a quien más se le perdonó. Así que esa mujer, como tú bien dices, recibió perdón de sus pecados porque mucho amó. O sea que una mujer con ese perfil, que aparentemente no ama a nadie, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? No ama a nadie porque anda por ahí loqueando. Esa mujer tenía tanta necesidad de amor que cuando él se acercó a ese hombre, que no la maltrató, no la despreció, no lo acusó, simplemente dejó que ella se volcara. Eso significa para esa mujer, me ha tomado en cuenta, no me ha rechazado, no me ha maltratado. Y sin duda, en la medida en que iba sintiendo la ternura de Dios y el silencio de Jesús, que era brotando, llevando amor, sin duda, porque así es el Señor. Esta mujer llora más y llora más y llora más, porque ella fue a algo, como tú dices, a derramar un perfume, pero ella no sabía todo lo que iba a pasar. Es acercarnos a Cristo cuando sentimos su presencia que ocurre. Y algo que creo que tú lo mencionaste, no darle, como fue Simón, no rechazar, negarse a darle al Señor, que eran costumbres totalmente mínimas. De educación. Tú invitas, exacto, tú invitas, tú saludas, das un beso. Tú saludas y además pones unas gotitas, se derramaban unas gotitas sobre la cabeza del invitado para ungirlo y decirle, eres bienvenido. Y se lavan los pies porque la gente venía del polvo que hay en las calles desérticas, ¿verdad? Que la vimos. Para que exacto, para que se sienta cómodo. Todo eso se hace para halagar. Es dar. ¿Qué es lo que él le niega a Cristo? No le dio nada. No lo recibió. Pero esa mujer dice el Señor, y esto es lo que Cristo ve. Esta mujer está dándole todo lo que el otro le rechazó. Está mirando el corazón. Este es el punto. Entonces, tiene mucho que enseñarnos. No, yo a veces me hago la pregunta, ¿seríamos nosotros capaces de ver así como Cristo en una situación así? Ver el corazón de la persona. Tal vez nos decía, ay, pero qué vergüenza dañó la fiesta, llegó esa mujer y dañó la fiesta. Sino ver ese corazón necesitado de amor. Y me pregunto también si a veces invitamos a Cristo a nuestras vidas y después lo maltratamos. También. ¿Cómo nos acercamos? Si nos acercamos con fe, con amor, con reverencia. ¿O no? Sí. Eso nos hace simplemente pensar observarlo para rechazarlo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Te invité para ver realmente si lo que tú dices que eres, tú lo eres. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.
Mis hermanas, sí, me maravilló tanto de que el Señor no solamente nos deja un ejemplo cuando necesitamos aprender algo, sino que hay más de uno. Y tenemos otro ejemplo de que podemos aprender de cómo Cristo respondió ante una situación que nosotros pudiéramos llamar difícil. Y me llama mucho la atención, y es la historia de la mujer adúltera. Y eso es un grupo de fariseos que sorprenden a Jesús y le ponen una mujer que ha sido sorprendida en el adulterio y se la traen a Jesús. Y me llama la atención porque es justo lo que estamos estudiando y aprendiendo. Ellos querían saber lo que Jesús iba a decir. Y me hace la pregunta, o sea, ¿para qué? Y creo que es lo mismo que tú decías ahorita, o sea, invitamos a Jesús, pero después lo despreciamos. Y aquí veo que los fariseos traen a esta mujer porque querían saber lo que Jesús iba a decir sobre ella. Sorprendidos ellos de cómo Jesús les responde al final. Me llama la atención de la reacción de Jesús también. Me parece increíble. Como dice aquí en la palabra, que más esto decía tentándole para poder acusarle. Yo anoto eso. Y Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esos silencios del Señor, Preciosos. Es como que mucha gente puede pensar, se quedó sin nada que decir. No tiene que responder. No sabe qué va a responder. No sabe. Pero nosotras que conocemos a nuestro Señor, ese silencio, dando tiempo de reflexión, digo yo. ¿Cómo es? Yo digo, no era que él no tenía nada que decir, no era que tal vez tenía temor a responder. ¿Qué temor va a tener el Señor? Ciertamente él estaba mirando el corazón, la condición del corazón. Y no solamente de la mujer, de todo lo que estaban ahí y de lo que lo estaban tentando, porque él sabía que había una doble intención. Claro, ese silencio en realidad para mí era dándole tiempo a ellos, porque él sí sabía lo que le iba a responder. Claro que sí. Y estaba el Señor observando algo que a veces se nos escapa. Quienes están acusando al Señor y, como tú dijiste, poniéndole una prueba para tentarlo, para poder acusarlo, o sea, era un plan, eran las personas que brillaban en términos religiosos en Israel, eran fariseos. El Señor estaba mirando en ese momento la condición de su corazón. Estaba mirando la forma en que manipulaban la ley. La mujer fue atrapada, pero el hombre no. Estaba mirando la santidad que ellos dicen que tenía, que era totalmente hipocresía y falta de integridad. El Señor estaba mirando realmente el orgullo que ellos tenían de creer que eran justos, y todo el resto no sirve, son pecadores todos. El Señor está mirando eso y hace silencio. Hizo silencio. Él podía sacarle todo el párrafo. Mira, tú dices esto, pero tú sabes que y decirle, porque el Señor conoce la historia de cada ser humano. Sin embargo, Él hizo silencio, una pausa, para que ellos pensaran, no porque Él no sabía lo que iba a decir, para que ellos reflexionaran, no porque Él no tenía respuesta. Y eso se llama misericordia. Así es. Eso se llama misericordia. Qué pena que hoy personas que deben conocer esto hablen del Señor de una forma imprudente, así como ellos hablaban, sin respeto, sin temor reverente, que es lo que dice que el Mesías tendría. El temor reverente te hace callar muchas veces, porque sabes que estás delante del Señor y lo que vas a decir no es lo que debes decir. El temor reverente te hace mirar a la persona con compasión. El temor reverente te hace ser sensible. Todas esas cosas tienen que ver con el temor reverente. Entonces, cuando alguien habla de forma imprudente, simplemente está yendo en contra de lo que Dios dice. Claro, entonces que había en el corazón de ellos, como tú dices, había insensibilidad, lo que había era acusación, lo que había era manipulación de la ley para ellos acusar, lo que había un enfoque en ver el pecado del otro y no ver hacia adentro. Exacto. Así que ese silencio de Jesús buscaba que el otro pudiera detenerse y ver hacia adentro. Siempre estamos viendo hacia afuera, ¿eh? Hay que detenerse y ver hacia adentro. ¿Y con qué sensibilidad, por ejemplo,
o qué sensibilidad tiene una persona que ve que alguien está en un problema y bueno, la ley dice que hay que apedrearla, ¿verdad? Es lo que dice la ley. Pero ¿cómo tú tomas a esa persona, de dónde está, la paseas por por las calles que fuera, se iba diciendo cuál era su imputación Eso es cruel. tú te lo llevas? Exacto, sí, hay que hacerlo. Bueno, pues vamos a hacerlo en prudencia, ¿verdad? Teniendo compasión de que alguien pecó y le pasó eso. Pero la ley hablaba de otras cosas también, no solo de eso. Pero vimos esa poca sensibilidad en el otro ejemplo también, como ellos podían aceptar circuncidar en el día de reposo y se escandalizaban cuando Cristo sanaba. O sea, libertaba, hacía Hacer un un milagro, bien, de hacerle un bien a otra persona en el día de reposo. O sea, que ya ellos estaban muy endurecidos. Porque no se entendía que nada que no fuera exactamente lo que decía, o sea, la incapacidad de aplicar el principio que Dios está estableciendo. Había que cumplir la ley porque Dios había dicho al 8º día debe pasar eso. Pero tú no puedes separar algo de lo que Dios, del corazón de Dios sale. Cuando se trata de que tú ayudes, por ejemplo, la ley decía, si tu buey cae, tú tienes que sacarlo. Tú tienes que ayudar hasta a los animales. Claro. Entonces al ser humano no lo vamos a ayudar. Damos cuenta de esos desbalances. Y también como que pensando ahora, tomamos una cosa y dejamos otra, porque también el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, como que a veces tomamos y dejamos, conforme quizá nos conviene o conforme recordemos. A veces los prejuicios, doña Cauri, son tan fuertes. Que no nos dejan. Y a veces las estructuras mentales de lo que nosotros entendemos que debe ser, muchas veces se van más allá de lo que Dios dice que debemos ser. Ahí es donde está el peligro. Y por eso Dios adelantó, Él no va a ser así, para traernos un ejemplo. Es que el Mesías no es así y vino a salvarnos para que nosotros tampoco no tengamos esa limitación humana de yo vi y yo juzgué, yo vi y no me interesó, yo vi y yo desprecié. Esas estructuras no tiene que ser así, no puede ser como Dios dice, tiene que ser como yo digo. Y a veces hacemos mucho daño por eso. Lo interesante de esto es que estos que fueron llevando a una mujer para que fuera acusada salieron redarguidos. Porque pasó lo que ahorita Zaida decía, que el Señor voltea las cosas y al final con su palabra exactamente nos confronta. Y Él dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es certero. Y ya. No, magistral tuvo esa salida del Señor. Hasta el día de hoy, claro que sí, hasta el día de hoy, si nosotros lo pensamos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, si yo me lo aplico todo el tiempo, nadie va a tirar piedra. Exactamente. No, o sea, no es acusarlo, porque el punto es no acuses al otro cuando tú sabes que tú tienes quién sabe qué expediente. Exactamente. Mírate primero para que tengas compasión y pidas a Dios perdón Así es. por esa persona que lo ha hecho por ti también. Exactamente. Es lo que Cristo está redireccionando. Claro, y nuevamente vemos a Jesús que ve el corazón, vio el corazón de la mujer pecadora y ¿qué hizo? Le ofreció la llave del perdón para que ella pueda vivir en libertad. Entonces el Señor no pasó de alto su pecado. Claro. Ella había cometido adulterio, eso es un pecado, pero el Señor le da la libertad con el perdón y le dice, vete y no peques más. Entonces nuevamente vemos la compasión, el amor, la misericordia, la esperanza y la exhortación que nos da todo, porque todos caemos y todos pecamos. Mas Él nos levanta, nos perdona y nos dice, vete y no peques más. Y le dijo, y pensando en lo que tú acabas de decir, la mujer pecadora de la ciudad, que el fariseo está hablando mal de ella por dentro, el Señor le dice, sus muchos pecados. Le está diciendo, no es que yo no sé, es que yo sé. Exacto. Pero son muchos pecados, yo estoy perdonando, porque es Él el que puede hacerlo. Igual ahora le dice, vete y no peques más. Y eso, esas 3 palabras, vete y no peques más, hay más de 3. Eso es tan importante. A mí me da pena que no podamos a veces entender la magnitud de lo que Cristo dijo. Es, oye, yo no te condeno, te voy a perdonar, pero de ahora en adelante no peques más.
Está diciendo, la puerta se abre a tu libertad, Pero podemos a tu volver. dignidad, a que te sepas una mujer que Dios la ama y te valora, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces eso nos dice, Cristo nos llama a arrepentimiento genuino. No es que ya Dios me perdonó, me quité, si se me olvidó después vuelvo a lo mismo, no es eso. Es valorar el amor de Dios. Y como siempre he dicho, y me recuerdo siempre de una película que vi que decía, la Biblia no dice si ella volvió a pecar, por supuesto. Eso está en la persona que oyó lo que Dios le dijo, que sintió el perdón y que ahora tiene que tomar una decisión. Yo quiero eso que Dios me ofrece. Por eso es que dice que el que a muchos se le perdona, mucho ama. ama. El amor te lleva a no Claro. volverlo a hacer. Claro, la deuda de amor no Nos se lleva a paga sino obedecer. con amor, Exacto. que es obediencia, dice el Señor. Ajá. Y para bien, no es para tiranizarnos, No. para hacernos libres. Así que esto es precioso. Sí, amén. Precioso, Amén. precioso. Yo creo que todas aquí hemos salido edificadas. Totalmente. Y queremos que también tú lo seas, que esto te haga pensar que el Señor te abre la puerta si es que estás atrapada en algo. Porque te mira con amor y te está invitando a que aceptes su consejo. Recuerda, consejos de sabiduría. Te mira con amor, te mira no con prejuicio. No te rechaza, te acepta para que puedas encaminar tu vida conforme a su amor y al propósito que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga, las bendiga. Las amamos en Cristo, aunque sea de lejos, pero queremos lo que Dios quiere para ustedes.